Saludo cordial para todos los televidentes de En Derecho, con este nuevo horario, 6:30 de la tarde por el canal Cosmovisión. También nos pueden ver por las redes sociales nuestras, Juan Carlos Hurtado Ochoa, Gran Ciudad. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, especialista en Derecho Laboral, en pensiones y en laboral administrativo. Siempre con la intención, no me canso de decirlo, de hablar de los temas del derecho, pero de manera sencilla, donde todos podamos aprender, entender, con invitados, quienes nos ayudan a poder resolver situaciones de la cotidianidad. Importante decirlo, para asistir a nuestras oficinas simplemente deben pedir la cita, no ir hasta la oficina, pedir la cita con Juliana Echavarría. Usted pide la cita para decirle, puede tal día, lleve tal documentación, los teléfonos van a estar apareciendo en pantalla, nos llaman en horario de oficina o nos escriben y piden la cita. Lo segundo, hemos recibido muchas inquietudes de pequeñas, medianas y grandes empresas y de trabajadores independientes que se enredan muchísimo con el pago de la seguridad social, sobre cuál es el nivel de los riesgos laborales, sobre cómo reportar un accidente laboral o una enfermedad de origen común. Si necesitan acompañamiento y asesoría en todo ese tema de la seguridad social, con el mayor de los gustos nos pueden llamar. Y si usted, abogado o grupo de abogados, están interesados en dar a conocer qué servicios están prestando, qué temas están manejando a la opinión pública en el ámbito local y nacional, nos pueden llamar para asistir a En Derecho y hablar de los servicios y pautar con nosotros. Dicho esto, pues vamos a hablar hoy de un tema que a la gente le preocupa muchísimo y es sobre las centrales de riesgo, sobre los reportes negativos en centrales de riesgo, sobre la iniciativa que permitió que muchas personas salieran de centrales de riesgo, hasta cuándo va eso, qué pasa cuando una deuda lleva muchísimos años pero nunca lo han demandado, si usted puede llegar a salvarse en teoría de esa deuda. Pues lo vamos a hacer con un experto como es el doctor Sebastián Zuluaga Rojo de la firma Insolventes Colombia. Sebastián Zuluaga Rojo nos va a dar consejos de qué hacer en materia de deudas, de reportes negativos, porque cuando uno está reportado negativamente en las centrales de riesgo, pues a usted comercialmente se le cierran muchas puertas. Doctor Sebastián, buenas tardes, porque ya estamos en este nuevo horario de 6:30 de la tarde y también saludo a quienes nos ven en la repetición. Buenas tardes, Juan, a todos los asistentes a este programa, al canal y a la producción. Bueno, ¿qué es un reporte negativo? Cuando empezamos a adquirir créditos y empezamos esa vida financiera donde como consumidores financieros tenemos una tarjeta de crédito, un crédito libre inversión, un crédito de vivienda, un crédito de vehículo, nuestra calificación en centrales de riesgo tiene unas características muy particulares, calificaciones positivas o calificaciones negativas. Entonces, desde ahí parte la famosa, estoy reportado en Datacrédito, estoy reportado en centrales de riesgo. Entonces, ¿qué es ese reporte? Es esa calificación positiva o negativa de acuerdo a mi información financiera, a mi comportamiento financiero y crediticio, Juan. Muy importante lo que dice el doctor Sebastián Zuluaga Rojo, porque lamentablemente, o no, lamentablemente no, si usted no está bien en las centrales de riesgo, pues si usted es una persona promedio, necesita, bueno, promedio no, un crédito, un emprendimiento, todo pasa por allí. Las fechas de cierre para ese beneficio que tuvimos gracias a iniciativas congresionales para salir de las centrales de riesgo, ¿cómo va? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Hasta cuándo va ese tema? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, Juan. Y si ha servido además. Cuando estamos en centrales de riesgo, desde hace muchos años, desde el año 2008, viene una ley que es la ley 1266, que nos habla del tiempo doble en mora en reportes en centrales de riesgo, que eso se llama un castigo. El castigo hasta que no paguemos las deudas y podemos quedar reportados hasta 4 años. Cuando pagamos la deuda podemos quedar castigados el tiempo doble que quedamos en mora sin exceder de 4 años. El año pasado, por iniciativa del senador David Arguil, Luis Fernando Velasco y el Senado de la República, se dio una ley llamada Ley de Borrón y Cuenta Nueva. ¿Qué busca esta ley, Juan? 3 cosas muy sencillas. Primero, para personas que tengan reportes de más de 8 años en centrales de riesgo, eliminación inmediata del reporte. No quiere decir eliminación de la deuda, son 2 cosas muy diferentes, Juan, en el sentido de que un reporte es esa estadística financiera que tienen los bancos y las centrales de información, pero
La deuda es algo que está ahí, que se debe pagar o que se debe extinguir por un juez mediante un proceso de prescripción o insolvencia. Entonces, 8 años para aquellas personas que lleven reportadas en centrales de riesgo, eso se llama caducidad del reporte. Con esta nueva ley que fue sancionada el año pasado, esta ley de borrón y cuenta nueva, esas personas que llevan 8 años serán eliminados los reportes, pero no tan así, porque eso tiene que ser solicitado por el deudor tiene que escribirle a la central de información financiera, a los bancos, a los almacenes, venga, elimíneme que llevo más de 8 años. Algunos almacenes han hecho esa depuración, algunos bancos, de manera muy juiciosa, pero las personas no la están eliminando. Entonces, si tiene reportes por más de 8 años, con la ley de borrón y cuenta nueva, los puede eliminar bajo la figura de la caducidad del reporte, y nosotros como firma de abogados Insolventes Colombia, que así nos pueden buscar en redes sociales, podemos ayudarle a que le eliminen los reportes en centrales de riesgo. Y aquí durante todo el programa va a estar la información del doctor Sebastián Zuluaga Rojo de Insolventes Colombia para que lo asesoren en qué, temas de insolvencia económica, acompañamiento sobre este tipo de deudas. Si la deuda es muy pequeña, pues no justifica usted buscar la ayuda de un profesional abogado, pues porque, ¿para qué? Si las deudas son muy pequeñas, trate siempre de conciliar, de resolver, de buscar. Usted cuando tenga deudas grandes es cuando debe entrar a revisar su situación ya con un profesional del derecho. Vamos a una corta pausa y ya regresamos. Señor empleador y trabajador independiente, es muy importante saber cómo se realiza la afiliación a la EPS, riesgos laborales y fondos de pensiones. Cómo se tramitan las incapacidades, cómo se reportan los accidentes laborales y las enfermedades de origen común, cómo debe hacer la cotización al sistema de seguridad social el contratista o trabajador independiente. Para acompañarlo en estos procesos y asesorarlo de manera adecuada, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y resuelva sus inquietudes. Somos especialistas en derecho laboral, en pensiones, en seguridad social. Si tiene también situaciones derivadas del derecho de familia, de la responsabilidad civil, del tema de las sucesiones y otras áreas del derecho, no dude en comunicarse con nosotros. Los teléfonos y los datos aparecen en pantalla. Estamos ubicados en el edificio del Café, centro de Medellín, oficina 1903. Abogados expertos a disposición suya. Colegas del derecho, ¿les gustaría asistir a nuestro programa para anunciar sus servicios, para pautar con nosotros? Es muy sencillo, la información aparece en pantalla. Se comunican con nosotros y podemos acordar la cita para que ustedes puedan asistir a este programa en Derecho con Juan Carlos Hurtado Ochoa. Y continuamos en Derecho en este nuevo horario, 6:30 de la tarde, Canal Cosmovisión. Nos pueden buscar en las redes sociales siempre, granciudad.net. Allí están todos los programas, en YouTube, en Facebook, Juan Carlos Hurtado Gran Ciudad, y nos encuentran entonces en Derecho. Consultas sobre los temas jurídicos, los teléfonos que aparecen en pantalla. Temas relacionados con lo económico, con el doctor Sebastián Zuluaga Rojo, quien en el primer segmento del programa nos decía que hay que aprovechar la ley de borrón y cuenta nueva. ¿Para qué? Para salir de las centrales de riesgo. En ese orden de ideas, ¿qué pasa, doctor Sebastián? Quienes no aprovechen las fechas límites para la ley de borrón y cuenta nueva. O sea, ¿qué escenario les corresponde a esas personas? ¿Vuelven los castigos? Juan, bueno, la ley de borrón y cuenta nueva, como lo expliqué anteriormente, para aquellas personas que llevan más de 8 años, pues aplica para todos porque no tiene una vigencia determinada, porque solo con el tiempo transcurrido. Pero es para las personas que paguen en vigencia de esta ley. Esta ley fue sancionada el año pasado, el día 29 de octubre, entonces tiene vigencia hasta el 29 de octubre de 2022, o sea, tenemos un mes, Juan, un mes para poder solucionar, o menos del mes, porque ya estamos en octubre, entonces para poder pagar, y cuando pagamos nos eliminan esos reportes a los 6 meses, porque la ley dice ponerse a paz y salvo o pagar. Ponerse a paz y salvo es llegar a un acuerdo de pago con la entidad financiera y llegar y normalizar el crédito. ¿Cuál es el consejo, Juan? Las personas se asustan todos los días por mensajes de los bancos, y esa es la labor de los bancos, pues prestar, colocar dinero y cobrar. Entonces yo les aconsejo, que conozco bastante el tema, si tiene deudas pequeñas de 5 millones, de 10,
con almacenes, con bancos. Ya me diga, banco, tengo una situación económica difícil, quiero pagarle, deme un descuento. Y si es un pago único, si es un pago por una vigencia rápida, el banco te hace un buen descuento y te dice, bueno Luis Fernando, bueno Juan Carlos, bueno Sebastián, págueme, debes 10 millones, págueme 4 mañana. Claro. Y si aplicas ese pago antes del 29 de octubre de 2022, te van a eliminar ese reporte en centrales de riesgo. Si dejas pasar esa fecha, vas a quedar como venía antes. Hasta que no pagues, estás reportado. Y cuando pagues, estás castigado el tiempo doble. Son dos cosas muy diferentes, castigo y reporte. El reporte va hasta la fecha del pago y el castigo, el tiempo doble sin exceder jamás de 4 años, Juan, de 4 años. Yo lo que le entiendo hasta el momento al doctor Sebastián Zuluaga Rojo de Insolventes Colombia, los datos van a estar apareciendo en pantalla para que lo llamen y pidan su cita. Obviamente usted revise. Si usted tiene una deuda pequeña, ¿para qué se va a poner a buscar ayuda profesional? No tiene caso. Usted puede solucionar, además él nos plantea 2 escenarios. Uno, el de borrón y cuenta nueva, pero entonces usted dirá, pero es que me toca pagar demasiado. Hable con el acreedor y seguramente a quien le debe uno dirá, si lleva tantos años sin pagarme, es preferible a que me pague la mitad o menos de lo que me debe y yo recuperar algo de ese dinero a no recuperar nada. Eso es lo que yo le logro entender, sí. Es buscar los canales de acercamiento. Es que la gente se duerme y dejan que la deuda crezca y crezca y crezca y no se sientan a conversar con el acreedor. Sí, Juan, esto lo digo especialmente por deudas que van hasta los 20 millones de pesos, tienen margen de maniobra y la gente a veces se cierra y dice, no, es que yo no tengo con qué pagar, pero sí hay con qué pagar, y todo es voluntad. Vamos a hablar con el familiar para que nos preste, vamos a buscar opciones para el pago. Si tienes deudas muy altas, que sean superiores a los 40, 50, 60, 70, 100, 200, 300 ahí millones sí de ya... pesos, ahí nos pueden buscar. ¿Por qué? Porque la asesoría jurídica especializada tiene costo, entonces un abogado no te va a ayudar, quisiera hacerlo, pero por una deuda muy pequeña, porque los honorarios pueden mermarte a vos esa posibilidad de pago. Más fácil con lo que le pagas al abogado, con deudas pequeñas le pagas al banco. Ya si son deudas muy altas, nosotros somos especialistas en insolvencia, ya lo hemos hablado, Juan, aquí en el programa. Insolvencia, llegamos a un acuerdo de pago con todos los acreedores o liquidamos nuestro patrimonio, protege nuestro salario, nos libra de embargos, de remates de propiedades. Pero si tienes deudas pequeñas, negocia con esa entidad financiera. Ya también, si tienes deudas realmente grandes, hay otra figura jurídica que se llama la prescripción extintiva de la obligación. Y eso es, el banco, desde que vos quedas en mora, Juan, tiene 3 años, nótese bien, 3 años para demandarte, y no lo hacen. Lo que hacen es pasar esa cartera castigada a empresas de cobro, donde las empresas te llaman todo el día y no te dejan descansar. Entonces, si tienes deudas también de más de 3, 4 años, pero son deudas considerables, podemos ir ante un juez civil y decirle, señor juez, yo quiero que esa deuda sea extinguida porque ya pasaron 5 años, no pude pagarla por X o Y motivo, y como no pude pagarla, el juez, bajo un proceso que se llama prescripción extintiva de la obligación, va a eliminar esa deuda. Es un proceso judicial que no deja de tener términos judiciales, notificaciones y audiencias. Entonces, el proceso judicial se lleva por deuda representativa, Juan. Porque las deudas pequeñas, yo siempre les doy el consejo a mis clientes, yo los llamo y van a mi oficina y allá los asesoro, les brindo una asesoría totalmente gratuita y le digo, no acuda al abogado, pague la deuda que le sale mejor. Es que, doctor Entonces Sebastián, es mejor, a veces si es deuda muy pequeña, es pagar directamente, pero con descuento. Esto es un consejo, pues en términos generales, para nuestros televidentes y quienes no son abogados, obviamente. Lo que pasa es que en Colombia tenemos una costumbre y es que queremos demandar por todo. Yo quiero demandar por todo, entonces cuando la persona va a la oficina, bien sea por un tema laboral, un tema pensional, hemos hablado en otros programas del divorcio, los temas económicos, usted tiene que empezar a ponderar si justifica o no justifica, porque usted para qué, o sea, buscar abogado para cuando usted realmente sea algo que lo amerite. Pero por ejemplo, alguien que vaya a reclamarle a una empresa que porque no le dieron la dotación, el uniforme, pues vale más ponerse usted a demandar a buscar que le den la dotación, pero hay cosas que no dan.
Entonces lo que dice el doctor Sebastián es totalmente válido. Si usted va a ir a un proceso de insolvencia, si usted va a buscar un proceso jurídico desde lo económico, que sea por un monto que justifique, porque usted también tendrá que pagarle al profesional del derecho. Entonces, si es una deuda muy pequeña, pues lo más indicado es acérquese a quien le debe, que con toda seguridad el camino se va a despejar. Hemos conocido al doctor Sebastián, y usted lo ha dicho aquí en anteriores programas, que la gente le da miedo hablar con un banco. Hombre, usted le debe a un banco, pero al banco no le interesa embargar, o sea, ese no es el negocio del banco. El negocio del banco no es quedarse con el carro ni con la casa, el negocio del banco es que usted le pague, prefiere que usted le pague a tener que ir porque para ellos también es un desgaste embargar, doctor Sebastián. Totalmente, Juan, es que el banco necesita tener esa confianza financiera, y la confianza financiera se da con el pago, con el descuento, porque es que el banco le presta a la persona y espera que la persona le pague, y con lo que le paga la persona le presta a otra. Entonces todo funciona en un sistema. El banco te da opciones, el banco te da formas de pago, y como estamos en vigencia de esta ley, si pagas antes del 29 de octubre, podés eliminar el reporte a los 6 meses. Si debes mucho, reitero, insolvencia económica, que es un proceso especial donde llegas a acuerdos de pago o te declaras en la famosa palabra quiebra, que ya no existe sino liquidación patrimonial, o si tenés deuda representativa sin pago hace demasiado tiempo, proceso de prescripción extintiva de la obligación. El banco tiene un tiempo para demandarte. Si no lo hace, el banco puede perder esa deuda, pero ¿quién decreta la pérdida de la vigencia de esa deuda? Un juez, bajo un proceso de prescripción extintiva de la obligación. Eso es importante cuando las deudas tienen mucho tiempo y no ha pasado absolutamente nada, y sí es importante buscar la ayuda de un profesional para saber cómo proceder, porque en Colombia, lastimosamente, y eso lo decimos en el derecho, la justicia es rogada. La justicia es rogada, lo que hablábamos de centrales de riesgo, por ley, pues las empresas y los bancos y los acreedores deberían a usted sacarlo de esa lista negra, hablando en términos muy coloquiales, cuando usted paga, pero a uno le toca llamar y decir, vea, yo ya pagué, acuérdese que estamos en ley de borrón y cuenta nueva, por favor sáqueme del sistema como deudor. Le toca a uno pedirlo, aunque deberían ser las empresas los que deberían hacer esa depuración de manera voluntaria y no rogada por parte de quien debe, o de quien debía porque ya pagó. Vamos a una corta pausa y ya regresamos en Derecho. Señor empleador y trabajador independiente, es muy importante saber cómo se realiza la afiliación a la EPS, riesgos laborales y fondos de pensiones, cómo se tramitan las incapacidades, cómo se reportan los accidentes laborales y las enfermedades de origen común, cómo debe hacer la cotización al sistema de seguridad social el contratista o trabajador independiente. Para acompañarlo en estos procesos y asesorarlo de manera adecuada, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y resuelva sus inquietudes. Somos especialistas en derecho laboral, en pensiones, en seguridad social. Si tiene también situaciones derivadas del derecho de familia, de la responsabilidad civil, del tema de las sucesiones y otras áreas del derecho, no dude en comunicarse con nosotros. Los teléfonos y los datos aparecen en pantalla. Estamos ubicados en el edificio del Café, centro de Medellín, oficina 1903. Abogados expertos a disposición suya. Colegas del derecho, ¿les gustaría asistir a nuestro programa para anunciar sus servicios, para pautar con nosotros? Es muy sencillo, la información aparece en pantalla. Se comunican con nosotros y podemos acordar la cita para que ustedes puedan asistir a este programa en Derecho con Juan Carlos Hurtado Ochoa. Seguimos en Derecho hablando sobre los reportes en centrales de riesgos con un experto en la materia, el doctor Sebastián Zuluaga Rojo de Insolventes Colombia. El tema económico es muy importante porque además tenemos que revisar también el endeudamiento. Recordemos que el costo de vida, no solamente en Colombia, sino la inflación en el ámbito internacional, y vienen días muy duros, no es pánico económico, pues nos lleva a que tengamos también una organización en el manejo de la deuda, tasas de interés muy altas, sobre todo en tarjetas de crédito. Entonces, yo quisiera, doctor Sebastián, usted que es tan inquieto con este tema, usted muchas veces nos ha dicho extra micrófonos que ojo con los gastos hormiga. ¿Y el gasto hormiga qué es? Porque esos gastos hormiga también nos llevan a veces a un endeudamiento innecesario.
Bueno, Juan, el gasto hormiga es ese gasto que vos utilizás diariamente y, pues, si lo utilizas y se vuelve un hábito tuyo. Ejemplo, el almuerzo todos los días en la calle, el tinto todos los días en la calle, el taxi todos los días porque no madrugas para coger el metro. Miles de gastos que vos les haces una ponderación mensual y se te están llevando el 40% de tus ingresos. Entonces, para temas financieros uno debe tener unas variables. Bueno, que no debas más del 30% de tus ingresos y que no pagues en cuotas más del 30% de tus ingresos, porque tenés que pagar arriendo, alimentación o cuota hipotecaria. Que logres ahorrar mínimo el 10% de lo que tengas en salario, que las cesantías, que son algo que tiene el empleado para su vida cuando se pensiona, no sea utilizada para viajes, que no sea utilizada para cosas que no sean representativas, porque hoy las personas se gastan las cesantías argumentando que no, que van a construir una casa, que van a estudiar, y es mentira, se la gastan en algunas cosas, y todos estos beneficios legales que las empresas tienen que ser cumplidas en el pago, por ejemplo, de las cesantías, son para que el trabajador tenga un colchoncito para eventualidades, el gasto médico, tener esas pólizas de salud, tener una afiliación en salud, tener miles de comportamientos que no te van a afectar a vos en materia financiera, porque vos, por ejemplo, cuando sufras un accidente de tránsito, no estás afiliado a una empresa, y vos que trabajas con todo el tema, a una EPS, sí. Vos que trabajas con todo el tema de seguridad social, ¿cuánto te vale una atención médica? Claro. ¿Cuánto te vale una incapacidad? Es que si vos no estás afiliado a la seguridad social, ¿cuánto te vale una incapacidad? Y para el independiente es muy duro cotizar a la seguridad social. Se lo hace sobre el 100% de pero es más duro cuando el independiente sufre un accidente, una merma de su capacidad y no tiene con qué solventarse. Entonces esos gastos hormigas son gastos representativos diarios. El almuerzo, el tinto, los chicles. No significa ser tacaños, no, jamás. No significa que es que trabajamos y nos tenemos que volver amarrados. Pero gastar por gastar. Pero gastar por gastar, no, es saber gastar, es manejar. Muy bueno que cada persona pueda manejar una libretica con lo que gana, con lo que gasta, para que mire cuánto puede lograr ahorrar, porque yo asesoro personas todos los días, Juan. Hay personas que ganan salarios de 15 a 20 millones de pesos y no tienen con qué pagar la gasolina del carro ni con qué pagar la universidad de los hijos, porque tienen 4 vehículos en una casa y no se necesitan, porque tienen demasiados gastos inflados, y hay personas que son muy organizadas con salarios muy pequeños, y he conocido personas con salarios de 2 millones de pesos y tienen mucho más que personas que ganan el triple, el doble, 4 veces más. Entonces hay que tener esos hábitos financieros saludables, porque es que a nosotros nadie nos enseña de educación financiera. Claro. Nos enseñan a utilizar productos financieros, y utilizar productos financieros es como cuando estamos en un partido de fútbol muy eufóricos y creemos que eso es una cuenta de ahorros, a 10 cuotas, a 5 cuotas. Y dele, no. Y cuando estamos en mora, cogemos otro producto financiero para pagar otro. Eso es lo peor, Doctor, eso es como una metástasis. Eso que nos menciona él es el diario vivir. Obviamente esto no es una cantaleta, porque ¿quién no se antoja de algo? ¿Quién no dice que hay una frase que esa frase se presta para controversia? Vivamos el día de hoy, que después de pandemia entendimos que hay que darnos gusto porque uno se muere y nada se lleva. Sí, pero también uno se estresa mucho cuando está lleno de deudas, cuando está asfixiado. Entonces es no dejarse de dar gusto, pero saberse dar el gusto. Creería uno que ese podría ser el consejo. No soy el más indicado porque yo también caigo en la cadena del gasto hormiga, para que voy a decir mentiras. Pero revisemos una cosa, doctor Sebastián. Bueno que el televidente sepa qué deudas tiene, hace cuánto tiempo tiene la deuda, para saber si esa deuda es pequeña o es grande, cómo negociarla, saber si esa deuda ya puede operar la prescripción o la caducidad, es decir, pasó un tiempo prudente y ya usted podría solicitarla porque nunca le hicieron un proceso ejecutivo. Es decir, sería muy chévere que el televidente se siente a revisar sus deudas, porque hay gente que tiene deudas que no sabe ni siquiera que ya hubiera podido resolver hace tiempo con algún mecanismo jurídico. Bueno, televidente, usted que está sentado ahí en su casa, en su trabajo, desde su celular viendo Canal Cosmovisión hoy jueves a las 6:30, tenga en cuenta estos consejos. Tiene deudas desde hace más de 8 años, caducidad del reporte en centrales de riesgo. Tiene deudas desde hace más de 3, 4 años, prescripción extintiva de la obligación ante un juez siempre y cuando sean representativas. Tiene deudas muy pequeñas
y porque usted no se ha puesto esa meta, no las ha pagado, llame a esa entidad financiera y dígales, quiero pagar, quiero volver a ser un usuario financiero, denme un descuento para pago inmediato, porque los descuentos buenos con las entidades financieras es cuando usted les dice, bueno, les pago mañana, les pago en 15 días, así tenga que conseguirse la plata con un amigo porque te vas a ahorrar plata. Y tienes deudas que no has pagado y que quieres pagar para que te eliminen el reporte antes del 29 de octubre de 2022, pague antes del 29 de octubre para que ese reporte sea eliminado en 6 meses, porque si no pagas en vigencia de la famosa ley de borrón y cuenta nueva, vas a quedar reportado hasta que pagues y castigado el tiempo doble que duraste en mora sin exceder de 4 años. Sebastián, ¿eso qué significa? Si yo tengo una deuda que la tengo en paga desde el año 2019, es decir, la pago en el 2023, el otro año, ya pasó la ley de borrón y cuenta nueva, quedé sin pagar 3 años, pero como me eliminan el reporte cuando pago, pero el castigo queda por el tiempo doble, quedo castigado 4 años, no lo olvide, 4 años el castigo máximo en Colombia. Entonces eso depende de la mora que tengas, de muchas cosas. Hay otro tema, Juan, también cuando a vos te reportan en centrales de riesgo, el banco tiene que hacerte un debido proceso, te tiene que enviar una comunicación con antelación, eso con 20 días, a tu domicilio donde te dice, señor Sebastián Zuluaga, usted no me ha pagado, te voy a reportar. Porque antes lo reportaban a uno, que son miles de reportes, porque usted le sirvió a alguien para sacar un celular y la deuda era de 20.000 pesos, entonces usted ya quedó reportado, ya le están informando. Entonces ahora hay un procedimiento especial, eso también reguló la ley de borrón y cuenta nueva, un nuevo procedimiento para deuda muy pequeña. Entonces, si está reportado, pero no te hicieron ese debido proceso, llámese cumplir las etapas del reporte, puede ser eliminado el reporte porque no se dio ese debido proceso. Entonces, los reportes en centrales de riesgo también se caen porque las entidades financieras no hacen el debido proceso, no les llega la comunicación al deudor, porque manejan esa posición dominante de reportarte y ese reporte te impide a veces poder estar en empresas, porque hay empresas que no les gusta contratar personas reportadas y la ley lo prohíbe, la ley prohíbe y dice, derecho al trabajo es un derecho fundamental, no podemos por un reporte en centrales de riesgo negarle a un empleado que pueda trabajar en una empresa, pero hay empresas que lastimosamente lo están haciendo y eso no debería ser así. Doctor Sebastián, si uno está debiendo tarjetas de crédito, o sea, tiene muchos productos, ¿es mejor empaquetar y negociar con todos o irlo haciendo de en uno, que es lo ideal? Porque a veces, como usted dice, negocio con uno, pero queda la deuda por el otro, entonces usted no termina resolviendo nada porque termina, como decimos también, eso se llama el camino de la rata, porque usted termina ahí enredado, lo he escuchado mucho en temas económicos, y usted queda en el peor de en el valle de la muerte, dicen algunos también, cuando usted negocia con unos pero no hace acuerdos con nosotros. Totalmente, pues si vos vas a salir de los reportes en centrales de riesgo, el reporte de 1.000 millones es el mismo reporte de 10 pesos, entonces debes solucionar con todos, siempre aconsejo de mayor a menor, empezar con las deudas más altas, que son las más difíciles de pagar, lograr pagar esas obligaciones altas y luego vas pagando esas obligaciones pequeñas, y todo es mental, todo es de actitud financiera, todo es de que nos pongamos metas, porque cuando estamos en diciembre, las personas estamos pensando en pasear, en comer natilla, buñuelos, nadie está pensando en pagar créditos, pero cuando tenemos una necesidad económica o queremos que un hijo estudie en una universidad, queremos acceder a un crédito, necesitamos de bancos, entonces la gente no tiene esa educación financiera tan sólida para poder decir, no, es que hay que pagar, hay que tener un colchón, hay que tener un patrimonio para el pago, paguen y logren hacer cojan una libretica, eso les vale en una papelería 1.000 pesos, 2.000 pesos, y vayan sumando, bueno, le pago a BBVA, le pago a Bancolombia, los bancos te dan la mano, los bancos te ayudan, que es muy difícil y consejo para todos, ya que estamos acabando programa, con cooperativas, las cooperativas tienen un sistema financiero muy diferente, porque la plata no es de ellos, sino de los asociados, entonces no te hacen buenos descuentos, entonces si tiene deudas con cooperativas, trate de no quedar en mora, porque con bancos vos negociás,
Con bancos vos logras negociar, pero con cooperativas a veces se torna muy difícil y adicional te hacen llevar 2 o 3 fiadores para poder prestarte 5 millones de pesos, Juan. El tema financiero es muy complicado, uno siempre está escuchando educación financiera, educación financiera, educación financiera, ese tema no es sencillo, porque además también sentimos que al sector bancario, al sector comercial, también le hace falta un poquito de rigor en el sentido de que nos bombardean de productos y después terminamos nosotros enredados porque a uno le entregan todo muy fácil. Yo creo que en eso también tiene que haber del sector bancario un mayor estudio de a quién le van a entregar los productos, porque en vez de hacerle un favor lo terminan uno enredando. Mire, le prestamos esta plata, pero vea, coja este rotativo, coja esta tarjeta de crédito, entonces te meten, yo he visto que uno va a pedir un crédito de libre inversión y me perdonan la expresión, le embuten a uno cuatro artículos financieros distintos que usted no está necesitando, entonces claro, usted termina enredado. Así es, las personas no saben de educación financiera. No, dejemos eso ahí, que eso después lo utilizamos y después no lo gastamos en No lo rumba. gastamos. Pues, Bueno. ya se va acabando este Se programa, acaba Juan. el programa, ya sabemos que si necesitan orientación en estos temas, los teléfonos han estado en pantalla durante todo el programa, los datos del doctor Sebastián Zuluaga Rojo. Si son deudas pequeñas, pues trate usted de conciliarlas directamente, para eso no necesita abogado ni un proceso de insolvencia económica, no se desgaste, haga la ponderación. Ya para cosas, digamos, de deudas muy grandes, pues ahí sí buscar la ayuda porque ya es un tema es más complejo. Gracias al doctor Sebastián Zuluaga Rojo, estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en este horario de 6:30 de la tarde. Nos ven también en repeticiones y en nuestras redes sociales. Un abrazo, chao, gracias. Muchas gracias a todos, Juan.